Si tienes algún problema con identidades trigonométricas o trigonometría en general, este video te va a resolver muchas dudas. ¿Va? Bueno, vamos a comenzar con analizar el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y tenemos aquí un ángulo, teta. Ok, ¿cómo se llama esta parte de aquí del triángulo? Es el cateto opuesto al ángulo teta. Y este es el cateto adyacente al ángulo teta. Y esta parte de acá, que es el lado más largo del triángulo, se llama hipotenusa. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a definir dos funciones trigonométricas. La primera es el seno del ángulo teta, la cual está definida como el cateto opuesto, o lo que vale esto, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Y la siguiente función trigonométrica es el coseno del ángulo teta, esta parte de aquí, la cual está definida como cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Muy bien. Tenemos una siguiente función trigonométrica, que es la tangente del ángulo teta, que está definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. También tenemos otras tres funciones trigonométricas que son muy parecidas a estas, pero que están definidas al revés, por así decirlo. Entonces vamos a tener la cotangente, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tenemos la secante, este de teta, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Por qué las puse así? Porque si se dan cuenta, la cosecante es lo mismo que el seno, solamente que al revés. Cateto opuesto sobre hipotenusa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo mismo la secante con el coseno, que es hipotenusa sobre cateto adyacente y cateto adyacente sobre hipotenusa. Y pues la cotangente, pues igual. Bien, entonces, ¿qué deducimos de aquí? ¿Qué pasa si nosotros tomamos el seno de teta y lo ponemos como 1 sobre seno de teta? Pues que sería 1 sobre cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a hacer esta división, que sería, vamos a ponerle un 1 aquí, 1 sobre 1 para poder hacer la ley del sándwich, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 1 por h, sería h, y 1 por co, sería co. Entonces si nosotros tenemos 1 sobre seno, quedaría hipotenusa sobre cateto opuesto, que es lo mismo que la cosecante. Entonces esto es igual a la cosecante de teta. Entonces pues tenemos que la cosecante es la inversa del seno, o viceversa, el seno es la inversa de la cosecante. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces sería que el seno de teta es igual a 1 sobre la cosecante. De la misma manera pasa con el coseno y la secante, y con la tangente y la cotangente. Entonces tendríamos que el coseno de teta es igual a 1 sobre la secante de teta. Y la tangente de teta es igual a 1 sobre cotangente de teta. Y estas son las identidades básicas que deben de saber. Posteriormente vamos a pasar con unas un poco más complejas. Muy bien, ahora recordemos el teorema de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Ok? Ustedes lo conocerán más como c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, pero a final de cuentas es lo mismo. Es con un triángulo rectángulo con dos catetos y una hipotenusa. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar si con el teorema de Pitágoras
nosotros lo dividimos todo entre h cuadrada, pues sería poner un h cuadrada aquí, un h cuadrada acá y un h cuadrada acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este h cuadrada entre este h cuadrada, pues nos da 1, ¿no? Se cancela este con este y queda 1. Y esto es igual a cateto opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. Vamos a poner este cuadrado por fuera, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa al cuadrado. Más lo mismo de este lado. Cateto adyacente sobre hipotenusa al cuadrado. Ahora, ¿qué es el cateto opuesto sobre la hipotenusa? Pues tenemos que es el seno. Entonces sería 1 es igual a seno de teta al cuadrado más el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que ¿qué es? Es el coseno. Entonces sería coseno de teta al cuadrado. Entonces ya podemos decir que el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Y esta es otra identidad trigonométrica bastante famosa. Muy bien, pasemos a una siguiente identidad trigonométrica. ¿Qué pasaría si nosotros tomamos el seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1? Y ahora lo dividimos todo entre coseno cuadrado. Entonces sería entre coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta y entre coseno cuadrado de teta. Vamos a sacar este cuadrado y quedaría como seno teta entre coseno de teta al cuadrado más coseno cuadrado entre coseno cuadrado, pues esto se cancela y queda 1. Igual a 1 entre coseno cuadrado. 1 al cuadrado pues sigue siendo 1, ¿no? Entonces es 1 por 1, pues nos da 1. Entonces podríamos suponer que hay un cuadrado por aquí implícito. Entonces podríamos también sacar el cuadrado por aquí. Quedaría 1 sobre coseno de teta al cuadrado. ¿Sale? Muy bien. Ahora veamos que el seno entre coseno de teta podríamos escribirlo como cateto opuesto sobre hipotenusa y cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues vamos a hacerlo. Sería seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, hacer la operación, ley del sándwich, este con este y este con este, quedaría cateto opuesto por hipotenusa sobre cateto adyacente por hipotenusa. La hipotenusa con la hipotenusa se van a cancelar porque están multiplicando y quedaría cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero esta expresión ya la hemos visto. ¿Qué expresión es? Pues está acá arriba, es justamente la tangente. Entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente. Ya tenemos otra identidad que nos dice que la tangente de teta es igual a seno de teta entre coseno de teta. Ok, ahora vamos a utilizar esta identidad. Regresamos al problema de aquí, que tenemos seno entre coseno, eso es igual a la tangente de teta. Esto está al cuadrado, más el 1, igual a 1 entre coseno. ¿Pero quién es 1 entre coseno? Tenemos que coseno es igual a 1 entre secante. Entonces, como vimos con el seno, secante es igual a 1 entre coseno. Entonces 1 entre coseno nos da secante de teta al cuadrado. Entonces ya tenemos una siguiente identidad. Tenemos que tangente cuadrada de teta más 1 es igual a la secante cuadrada de teta. Y esta es una siguiente identidad. Muy bien. Por último, ¿qué pasa si nosotros tomamos de nuevo seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual
Y ahora, en vez de dividirlo entre coseno, como lo hicimos en la parte anterior, ahora lo dividimos entre seno. Seno al cuadrado, obviamente. Seno al cuadrado de teta, 1 sobre seno al cuadrado de teta. Tenemos que seno cuadrado entre seno cuadrado, pues se cancela y queda 1. Más coseno cuadrado sobre seno cuadrado. ¿Esto qué es? Esto se parece mucho a la tangente, ¿no? Que es seno entre coseno. Pero coseno entre seno, pues es justamente el recíproco. ¿Y quién es el recíproco de la tangente? Pues es la cotangente. Entonces queda la cotangente al cuadrado de teta. Y esto es igual a 1 entre seno al cuadrado. ¿Y quién es 1 entre seno al cuadrado? Pues es justamente la cosecante. Entonces quedaría cosecante al cuadrado, porque está al cuadrado esto de aquí. Y esta es otra identidad trigonométrica. Ok, entonces repasamos. Tenemos las identidades trigonométricas básicas, que es lo mismo si las tienes seno igual a 1 sobre cosecante o cosecante igual a 1 sobre seno, y lo mismo con todas las demás. Tenemos pues las identidades básicas, que es la definición de cada una de ellas, al menos con el triángulo. La identidad de seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. La identidad de tangente cuadrada de teta más 1 igual a secante cuadrada de teta. Y 1 más cotangente cuadrada de teta igual a cosecante cuadrada de teta. Bueno, pues espero que esto te haya servido y que al menos sepas ahora de dónde salen estas expresiones que regularmente se usan en clases de trigonometría, de cálculo integral y matemáticas en general, a veces un poco más avanzadas. Entonces espero que te haya gustado, que te haya servido, que le hayas entendido. Y si es así, pues te invito a que lo compartas con alguien que le ayude. Y pues nada, mucho éxito.